Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todos bien? A ver, ¿a quiénes los tenemos? Aldo, David, Liz, Sola Barrieta, Milka Sena, por el momento. Bueno, bienvenidos y esperemos más unos minutos a los demás compañeros, si les parece conveniente. Si tienen algún diálogo, alguna cuestión que preguntar, entonces a las órdenes. Bueno, de momento les voy haciendo un adelanto de que el próximo martes va a ser el examen parcial de la materia, por lo que hoy queremos aprovechar para repasar un poquito. Y bueno, Profe, buenas señorita, noches. ahí ya Sí, el una examen siempre le despierta. Adelante. así mismo sobre el examen, profe. Sí. Estuve observando que hay respuestas muy largas. Nosotros tenemos que responder de la misma manera, porque Respuesta. sí, hay Ah, respuestas bastante largas. sí, Y sí, si, sí, porque son esas son extraídas directamente del cuestionario, así como de los cuestionarios. Bueno, siempre nos complicamos un poquito. Los cuestionarios son estos que yo voy pasando estas lecciones, ¿verdad? sí, Que están hechas en forma de cuestionario, preguntas y respuestas. Entonces, esa es la que contiene, pero vamos a verificar, vamos a ver cuáles son los puntos principales. Hoy vamos a insistir sobre eso y no hay muchas preguntas largas, bueno, profe, está bien, muchísimas gracias. pero tampoco te digo que no hay, ¿verdad? Sí, entiendo. Sí, profe. No, es que estaba nomás Sí. medio preocupada ya porque mi memoria últimamente me está fallando, ¿verdad? Y aprenderme todas las Bueno, respuestas así largas es lo que era mi inconveniente que me acuerdo ahora en el momento. entiendo. Sí, eso es porque solamente usamos, digamos, verdaderos falsos. Eso se produce en opción múltiple, ¿verdad? Sí. Entonces, si tuviéramos que desarrollar eso es más largo todavía, pero para el final, como va a ser presencial, sí, Sí. necesariamente vamos a tener que tener una parte del cuestionario así y otra para desarrollar, ¿verdad? Algún tema, por ejemplo, relacionado con el tema de investigación, el trabajo académico que hacen de investigación, quizás relacionado a eso. O yo normalmente en, en el final bueno, ya hablaremos sobre el examen final. Ahora el parcial es lo que nos preocupa un poquito, ¿verdad? Está bien, profe. Este, Muchas gracias. Liz. Bueno, Sí. gracias. ¿Alguien más que quiera preguntar algo? Para Carolina, Fiorella, Olivia, que se están incorporando. Les informo que el próximo martes 11 va a ser el examen parcial de la materia, ¿verdad? En base a 30 ítems de verdadero o falso, y esos, digamos, son extraídos de los diversos cuestionarios que ustedes tienen con sus respuestas. Entonces, este, no creo que haya problema. Eh, Ayuda a comprender un poquito los temas que se desarrollan en la materia y vamos a tratar de repasar hoy también, si les parece conveniente. Buenas ¿Alguna tardes, pregunta más? profe. Sí, buenas Está muy, tardes, Carolina. Adelante. está muy bien, profe. Gracias por repetir la información.
Ok, perfecto. Gracias. De hecho, le estamos esperando hasta el 5. Ahora voy a ingresar no sé si vamos ya directamente a nuestro cuestionario. Profe, buenas noches o buenas tardes. Sí, buenas tardes. Una Santiago, consulta mi tocayo. así ¿Qué, mismo, profe. qué Un gusto decís? nuevamente. Sí, Igualmente. profe, el horario, ¿cuál sería, profe, para el examen? Bueno, el horario, yo creo que es este mismo horario, a no ser que haya otra directiva de la coordinación de la Dirección de Derecho, pero se puede consultar con Pamela, ¿verdad? Para mí es el mismo horario, nomás, ¿verdad? De las 19. A veces se fija dependiendo de los exámenes que se tenga, ¿verdad? Pero por eso eh, es más a manejar con la secretaría, por favor. Ok, yo pensé que iba a ser todo el día, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a nuestro tiempo, estaríamos No, no, no. haciendo el No, examen. no es así. Santiago suele fijarse una, una hora, ¿verdad? Una hora y este, entonces no es que está abierto o habilitado todo el día. Entonces es mejor consultar directamente con la secretaria y ella le va a poner en la Conocimiento. información correcta. Ok, está bien, profe. Eso nada más quería saber. Así es. Bueno, si no hay otra pregunta, vamos a rebuscarnos por, vamos a ver, las colonias inglesas en América. Vamos a tener como tema de hoy. Esa es la que corresponde desarrollar, pero yo prefiero, ya que tenemos, digamos, buena comunicación ahora, porque a veces también eso fluctúa. Quisiera repasar con ustedes algunos puntos que yo considero más importantes para nuestra materia, nuestro examen parcial producido. Sí, Entonces, profe. sí. Entonces, vamos siguiendo en la temática de los cuestionarios. Es una consecuencia de la naturaleza social del hombre que tiene su primera manifestación entre personas aisladas, luego entre grupos humanos, es ejercida por agentes especializados. Y la respuesta correcta es corta, no es larga, como me dijo la compañera, pero la respuesta es la diplomacia. La diplomacia. Hay otras opciones, ¿verdad? Que ahora no viene al caso. Podemos decir la agencia de especialización, la academia diplomática, escuela de recursos humanos, academia militar, pero la diplomacia es la respuesta. Profe, Señorita, usted está leyendo el cuestionario 1. no estamos haciendo un repaso de varios cuestionarios, ¿sí? Cuestionario 1, 2, 3, 4, 5 y 6 tenemos, ¿verdad? Entonces, esto ya Muy bien, tengo una va, consulta. sí, Yo tengo acá a la vista los cuestionarios. El cuestionario que nosotros tenemos es un cuestionario que nosotros tenemos que completar con un límite de tiempo. Está la tarea, que es la tarea normal, que es lo que nosotros vamos contestando, y abajo de eso siempre hay un cuestionario numerado, 1, 2, 3, 4. Esos cuestionarios ya no están disponibles para entrar, y porque es que tiene límite de tiempo. Una vez que una persona completa, ya no tenemos acceso bueno, a eso. A eso. perfecto, pero sí tenés acceso al material de apoyo, cuestionarios con sus respuestas que tenés en la plataforma. Tenés acceso a eso, ¿verdad? Sí, sí, estoy viendo. Bueno, y ahí tenés los cuestionarios Esas y esos son Bueno, los mismos. los mismos, Sí. solo que acá ya es digamos, algunas de las preguntas seleccionadas, no digo que todas van a salir en el, eh, entiendo. Profe,
Ahora, pero Una- son las mismas. Si es que repasas esos cuestionarios para repaso, es un material de apoyo, cuestionarios con sus respuestas, ahí sí, entonces, lo único que esto no sigue el orden, eso porque está mezclado. Y Profe, señorita, sí. si no pudimos llegar a completar el cuestionario, eso no nos va a descalificar para el proceso final, para los exámenes. No, de cualquier manera yo les voy a ver, tenemos el examen el próximo martes, les voy a prorrogar hasta el martes los cuestionarios. ¿Está bien? Gracias, profe. Me estaba Entonces, preocupando así porque no estaba pudiendo completar sí, lo que es esto. le pediría al delegado o a la delegada o al ñembo delegado o ñembo delegada, no sé si hay alguien que le representa al curso, si me puede enviar o alguno de ustedes, por favor, mis datos están en la plataforma, ahí, en esas novedades, ahí está mi número. Si me pueden enviar un recordatorio, ¿verdad? Entonces, para no prometerles, después le tengo una serie de actividades, a veces no quiero dejar pasar. Entonces, si me pueden recordar un poco más tarde con un mensaje en el WhatsApp, por favor. Gracias, profe, muy amable. Bueno, perfecto. Entonces, yo usualmente a la mañana temprano suelo trabajar para cumplir con lo prometido. Bueno, vamos a seguir. Otro punto importante, el descubrimiento de América da al mundo una amplitud desconocida hasta entonces. Hay choque de intereses, las razones de Estado imponen la necesidad de una relación más permanente entre los estados. Hay necesidad de mantener informado a los reyes sobre alianzas posibles entre el rey de España y el rey de Inglaterra. Se busca la protección papal. Las querellas dinásticas tienen su máximo apogeo. Y la respuesta correcta en este caso es: la actividad diplomática se torna permanente. La actividad diplomática se torna permanente. Las otras respuestas posibles son: se torna difusa, se torna inestable, se torna incomprensible, se torna eventual. Repito, en este caso, la respuesta correcta, la actividad diplomática se torna permanente. Entonces, eso es con respecto al descubrimiento de América. Son puntos resaltantes, ¿verdad? Importantes en esta materia, ¿verdad? Porque fuimos tocando, pero no, algunos los más resaltantes entonces van apareciendo acá en ese orden, digamos, de priorizándose. Eso no quiere decir de que si esto aparece así mismo va a aparecer cuando la máquina mezcla de por sí, va mezclando el orden de las preguntas, el orden de las respuestas también. Así que por eso es que a veces no cambian los textos, pero sí mezcla los puestos, y la máquina tiene inteligencia artificial que nos supera ampliamente. Bueno, pregunta 3. Dispersión de un pueblo o comunidad humana por diversos lugares del mundo, especialmente la de los judíos después de la destrucción del reino de Israel en el siglo VI antes de Cristo. Define a qué. Esto dimos en la primera o en la segunda clase. Y la respuesta correcta es la diáspora. La diáspora. Entonces, esa es la dispersión de un pueblo o comunidad humana que le caracterizó a Israel, ¿verdad? Diáspora, dispersión de los pueblos, de ese pueblo, ¿verdad? En el siglo VI a.C. se tuvo la diáspora
principal de los judíos. Y luego se fue repitiendo cíclicamente en la historia hasta digamos, Hitler quiso liquidarle a todos los judíos, en vez de dispersarles, les congregó para liquidarles, pero se produjo también la salida de varios de ellos hasta que pudieron establecerse en lo que es el territorio de Israel actualmente, muy próspero, muy moderno, adelantado. Muy bien. Pregunta 4, otro punto importante. Di Mare Liberum, obra de Hugo Grocio, lo argumenta basado en el derecho internacional. En contrapartida, los ingleses, a través de John Selden, escriben Di Mare Clausum, defendiendo la apropiación sobre los mares. Con dicha obra, los holandeses proclamaron la respuesta correcta, libertad de los mares. Los holandeses, entonces, por medio de Hugo Grocio, proclamaron la libertad de los mares. Otras respuestas posibles, erradas, ¿verdad? Libertad de los cielos, libertad de tránsito, libertad de vientres, libertad de albedrío. La respuesta correcta, libertad de los mares. Pregunta 5. Su largo reinado, 1762 a 1796, fue pródigo en acontecimientos memorables en la historia de la diplomacia y representa la culminación de la obra emprendida por Pedro I. Se afirma definitivamente la importancia de Rusia en el concierto de las potencias mundiales. Dio brillo y pompa a su corte. Insaciable escritora, mantenía correspondencia con la mayoría de los pensadores y filósofos de la segunda mitad del siglo XVIII. Prescindió de consejeros extranjeros, intervino con peso en los asuntos europeos. Decía, el tiempo demostrará que no vamos a remolque de nadie. Nos referimos a la llamada la Grande. Y entonces hay varios nombres de mujeres, pero nos referimos a Catalina II. La respuesta correcta, Catalina II, es la Grande, la zarina de Rusia. Pregunta siguiente. Determina un cambio de gobierno. El directorio es sustituido por un consulado. Es el golpe del Brumario, donde queda cerrado prácticamente el ciclo revolucionario en Francia y señala el comienzo de la toma del poder. ¿Nos referimos a quién? A Napoleón Bonaparte. La respuesta correcta, Napoleón Bonaparte. Hay otros nombres, Luis XVI, George Washington, Cristóbal Colón, etc. Y esas son respuestas incorrectas. Muy bien. Vamos a ver si recuerdan esto. Ya pasamos, pero a veces no se recuerda mucho. Talleyrand afirmaba con refinada ironía: el emperador de Rusia ama, el rey de Dinamarca bebe, el rey de Württemberg come, el rey de Prusia piensa, el rey de Baviera habla y el emperador de Austria paga. El príncipe de Liniers apuntaba con el mismo tono: el Congreso no camina, pero baila. Se referían la respuesta correcta, Congreso de Viena. Congreso de Viena. Se menciona acá otros congresos de Lepanto, Nacional Paraguayo, New York, Pekín, pero la respuesta correcta, Congreso de Viena. Al caer Napoleón, la Iglesia Católica parecía volver como fuerza espiritual trascendental y de gran influencia ante los gobiernos. El Papa Pío VII repone en sus derechos y la respuesta correcta, los jesuitas, a los jesuitas. Hay otras respuestas, los beduinos, los paraguayos, los capuchinos, los franciscanos, pero a los jesuitas, ellos que por siglos estuvieron suspendidos en sus derechos.
Muy bien, hasta ahora no encontramos respuestas muy largas todavía. Yo estoy mirando eso, pero no estoy encontrando. Pregunta 9. ¿Transformó el mar Mediterráneo en la gran vía marítima de Europa hacia el lejano oriente? Y la respuesta correcta es la apertura del canal de Suez, ¿verdad? Todo habla de la apertura del canal de Panamá, del estrecho de Magallanes, de la hidrovía Paraguay-Paraná, de los estados danubianos, pero la respuesta correcta es la apertura del canal de Suez. El tratado firmado entre el Imperio Alemán, Imperio Austrohúngaro e Imperio Ruso, que según señala Potemkin, el tratado tenía el carácter de secreto, era sólido únicamente en la medida en que la situación del cercano oriente se mantuviese más o menos tranquila. Se conoce como el acuerdo de los tres emperadores. La respuesta correcta, el acuerdo de los tres emperadores. Hay otras respuestas. Algunas de los tres reyes, magos no son, de los tres chiflados menos, de los tres alegres compadres tampoco, de los tres grandes líderes, ahí podría ser, pero la respuesta correcta es el acuerdo de los tres emperadores. Pregunta 11. Al comenzar el siglo XX, podía hablarse de la existencia de una política que abarcaba prácticamente todos los sectores habitados en los 5 continentes. Si bien no estaban totalmente poblados o colonizados, habían sido intensamente explorados como avanzada de los grandes emprendimientos de las naciones más civilizadas y prósperas de Europa. Dicha política consistía en una política internacional mundial. Es la respuesta correcta. Política internacional mundial. Las otras son incorrectas. La nacional mundial, internacional humanista, internacional armamentista, política hegemónica mundial, etc. Bueno, el siglo XX, que llega a su término con el milenio, provocó una evolución trascendental en todas las áreas de la humanidad, tanto política, internacional, científica como económica, entre las dos grandes potencias mundiales, los Estados Unidos de América y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que fijarían los rumbos de la política internacional a nivel mundial. Ello se conoce como, la respuesta correcta, bipolaridad del poder. Bipolaridad del poder. La respuesta incorrecta, bipolaridad de los polos, del gobierno, del Vaticano, de la economía. La respuesta correcta, bipolaridad del poder. Pregunta 13. En 1528 se inicia un cambio fundamental en la actitud y carácter del monarca inglés, que tuvo influencia en las relaciones públicas. Se divorcia de su legítima esposa Catalina de Aragón para casarse sucesivamente con Ana Bolena, Jane Seymour, Ana... Un momento. Aparecieron unas propagandas aquí en mi pantalla, entonces vamos a borrar un poquito. Ahí ya fue. Ana de Cleves, Catalina Howard, Catalina Parr, pero el Papa Clemente VII no lo aceptó. Figuras como Tomás Moro fueron enviados al cadalso por oponerse. Comienza una persecución implacable contra aquellos que se oponían a sus inclinaciones. Nos referimos a Enrique VIII. Enrique VIII es la respuesta, el que separó la iglesia anglicana, creó la iglesia anglicana, separándose del papado, de la autoridad del papa, de la iglesia católica en resumen. Hay otras respuestas: Enrique I, Juan Sin Tierra I, Oliverio Cromwell, San Alfredo, esos no son. La respuesta correcta, Enrique VIII. La expresión expresa la creencia de que los Estados Unidos de América es una nación elegida y destinada a expandirse desde las costas del Atlántico hasta el Pacífico. Forma parte del llamado mito de la frontera. Esta idea es también usada por los partidarios para justificar otras adquisiciones territoriales. Los partidarios de esta ideología creen que la expansión no solo es buena, sino también obvia o manifiesta y certera. Esta ideología podría resumirse en la frase: por la autoridad divina o de Dios,
¿Qué significa la expresión manifest destiny con respecto a la política exterior de los Estados Unidos de América entre 1845 a 1898? Es una pregunta eso. ¿Qué significa la expresión manifest destiny? Y significa, la respuesta correcta, el destino manifiesto. Hay otras respuestas como destino incierto, estelar, catastrófico, astral, pero la correcta es el destino manifiesto. Y acá sí aparece por fin una de las preguntas con respuesta un poco larga, ¿verdad? Pero vamos a ver si podemos acortar. La historia de Europa abarca muchos siglos, comprende diversos grados de civilización, divisible en varias épocas. La civilización americana ha nacido y se ha desarrollado en condiciones muy diversas de las del antiguo continente. Su historia comprende las siguientes épocas. Y ahí hay varias. Es un poco difícil relacionar, pero la respuesta correcta es prehistórica, de dominación colonial, emancipación y república. Vamos a diluir esta pregunta alzando varias de las respuestas posibles y dejar una más, ¿verdad? ¿Cuál era, profe, la última respuesta? Prehistoria de denominación. Ahí me quedé. Prehistórica, de dominación colonial, emancipación y república. Gracias. Pero esta si vamos a poner, seguramente vamos a poner como para contestar solamente prehistórica o solamente república, algo así, ¿verdad? Para no ser muy larga. Bueno, me avisan por favor si aparece ya para completar la asistencia. Pero vamos a falso verdadero. El alcance que la misma ejercía entonces implicaba la pérdida total del Estado religioso, quedando fuera de la iglesia. Era más que la muerte civil y era inconcebible que un monarca pudiera válidamente ejercer el cargo privado en su calidad de cristiano militante debido a la excomunión. Esta es una aseveración verdadera, respuesta verdadero. O sea, si era excomulgado un monarca, un rey, prácticamente quedaba privado de su calidad de cristiano militante y tenía una muerte civil, no se le daba más importancia, digamos. Seguimos. Juana de Arco era conocida también como la doncella de Orleans, demostrando una energía sobrenatural, agrupó a los más nobles señores de Francia, hace coronar al monarca en Reims en 1429. Tuvo gran repercusión en el pueblo por ser la afirmación más efectiva de los derechos de la Casa Nacional de Francia al trono. Fue declarada convicta de herejía y condenada a la hoguera a los 19 años. Fue canonizada en 1920. Se imaginan todo lo que pudo hacer y hasta 19 años nomás vivió. Aseveración verdadera, respuesta verdadera. Juana de Arco, esa es su historia. Seguimos. Francia, un país católico, luchó contra dos potencias de su misma fe, España y el Sacro Imperio Germánico. El duque Jean Armand Duplessis, favorito de Luis XIII, dirigió su estrategia a imponerse a estas dos coronas, gobernadas por sus respectivas ramas de la familia Habsburgo. Se trataba de evitar a cualquier precio que la monarquía gala o francesa se viera estrangulada por vecinos demasiado poderosos. Era más conocido como el cardenal Richelieu. Richelieu se escribe. Aseveración verdadera, respuesta verdadera. Richelieu. Pregunta siguiente. Félix Salomón expresa: los Estados Unidos de América deben ser estudiados en su finalidad y futuro desenvolvimiento dentro del contexto y evolución de la República Bolivariana de Venezuela, que es un conjunto cuya base y consistencia cambian. Esta es una aseveración falsa
porque los Estados Unidos no le menciona a la República Bolivariana de Venezuela, eso es más de Maduro, ¿verdad? Entonces, esta es una aseveración falsa. Respuesta, falso. Seguimos. El 4 de marzo de 1857 accedió a la presidencia de los Estados Unidos de América James Buchanan, quien determinó despachar contra Carlos Antonio López una fuerza expedicionaria de intimación y cobranza. Aseveración verdadera, respuesta verdadera. O sea, envió una flota en contra del Paraguay, ¿verdad? Y una flota de 19 barcos. Una fuerza expedicionaria ya de intimación y cobranza que se llegó a un acuerdo, entonces por eso no hubo guerra entre Paraguay y Estados Unidos. Otra pregunta. El 25 de julio de 1822 se produce la entrevista de Guayaquil entre el libertador Simón Bolívar y el dictador José Gaspar Rodríguez de Francia. Aseveración falsa, respuesta falsa. Se produjo en esa fecha la entrevista de Guayaquil, Ecuador, entre Simón Bolívar y José de San Martín, el libertador José de San Martín de la Argentina. José Gaspar Rodríguez de Francia era de esa época, pero él nunca quiso entrevistarse con estos llamados libertadores. Entonces se aisló, quedando. Entonces, mediante eso se aceptó la nacionalidad paraguaya y es la que estamos ejerciendo. Resumiendo las proposiciones de la doctrina Monroe. Primero, no colonización de Europa en el continente americano. Segundo, no extensión del sistema político europeo. Y tercero, no intervención de América en los problemas europeos. Aseveración verdadera, respuesta verdadera. Con el propósito de ir postergando la unificación de la nación alemana, pues las dos potencias, Austria y Prusia, interesadas en absorber los despojos del Sacro Imperio Romano Germánico, no se avenían a compensar sus pretensiones. Como transacción quedó constituida la Confederación Germánica. Aseveración verdadera, respuesta verdadera. Las duras cláusulas del Tratado de Frankfurt serían la simiente para que Rusia buscara un desquite en la primera oportunidad. Nacía en Europa una rivalidad entre las dos principales potencias, Rusia y Andorra, que provocarían a posteriori dos guerras mundiales. Aseveración falsa, respuesta falso, porque realmente Andorra es un principado muy pequeño, no tiene importancia, no tenía ni tiene hasta ahora importancia para desencadenar guerras mundiales. Seguimos. La diplomacia asiática entraba a partir de 1848 en una intensa actividad. Las posiciones de las grandes potencias eran cada vez más claras ante la evidencia que todos convergían hacia el lejano oriente, en donde los intereses de China, Inglaterra, Rusia y en cierta medida del imperio japonés entrarían en conflicto. De cómo se desenvolverían los hechos era algo imprevisible, y más aún las posibles alianzas ante un eventual conflicto bélico que ya se vislumbraba. Entonces, esta tiene varias contradicciones dentro del texto. Eso hay que mirar solamente el material para poder ver que es una aseveración falsa, respuesta falsa. Seguimos. El personal militar y naval había adquirido un poder e influencia en el orden de las relaciones internacionales de gran importancia. La función del agregado militar o naval era lo suficientemente importante para que los gobiernos vigilaran a estos funcionarios con inmunidades diplomáticas, y no sin razón actuaban como verdaderos espías
y hacia el margen de la representación diplomática de la que eran parte y jerárquicamente subordinados al jefe de misión. Aseveración verdadera, respuesta verdadera. Se considera que el nombramiento como embajador de los Estados Unidos de América ante Francia, porque aparte de ser conocido como un sabio y un intelectual, denota sus conocimientos en materia política, historia y economía lo habilitaban plenamente para sus delicadas funciones. Su persona era la imagen de las nuevas ideas republicanas. Se considera un acierto el nombramiento. Y nos referimos a Benjamin Franklin. Aseveración verdadera, respuesta verdadera. Benjamin Franklin fue un sabio, ¿verdad? Y aparte de eso también era diplomático. Seguimos. La misma Revolución Francesa devoró a sus progenitores más esclarecidos y vehementes como Marat, Robespierre, Danton y muchos líderes innominados que tronchó la guillotina. Tronchó quiere decir cortó, ¿verdad? Cortó la cabeza de todo esto, digamos, líderes de la Revolución Francesa, y la propia revolución los devoró. Esa es una aseveración verdadera, respuesta verdadera. Los representantes del Imperio del Brasil gozaban de una superioridad manifiesta por su diplomacia. Al producirse la invasión napoleónica, el príncipe regente de Portugal, Juan VI, y su esposa Carlota Joaquina o Joaquina Carlota, hermana de Fernando VII de España, trasladan su corte a Madrid. Este hecho tuvo singular importancia al dar continuidad a la sabia como inteligente diplomacia colonial que territorialmente se iba consolidando con mayor fuerza en los territorios de las posesiones europeas de Portugal. Fue una progresión sostenida desde la época de la prehistoria. Aseveración falsa, respuesta falsa. Sabemos que el Imperio del Brasil realmente heredó la diplomacia de Portugal, pero Portugal, con Juan VI y su esposa Joaquina Carlota, hermana de Fernando VII de España, cuando avanzó Napoleón se trasladaron ¿a dónde? A Río de Janeiro, no a Madrid, ¿verdad? Y por otra parte, los territorios de las posesiones europeas de Portugal eran en América y en América y en África tenía Portugal. Aseveración entonces falsa, respuesta falsa. En 1825 se produce la victoria de Ayacucho, que sella definitivamente la independencia del continente hispanoamericano. Como consecuencia se produce la segregación política del Alto Perú y la creación de Bolivia, que desde 1776 pertenecía al virreinato del Río de la Plata. Aseveración verdadera, respuesta verdadera. Muy bien, entonces este es un repaso de los puntos principales que podrían salir en el examen parcial. Vamos a salir un poco de este material. Vamos a ver si tenemos ya nuestra cuadrito. Todavía no tenemos el link para anotar la asistencia. No sé si hay alguna pregunta, alguna curiosidad. O ya saben. Profe, ese cuestionario que dijo ahora va a estar en la plataforma. Y claro, se tiene que alzar en la plataforma, pero va a estar habilitado desde la hora que me indiquen, desde las 7 hasta las 8. Normalmente suele durar 60 minutos o 90 minutos. 60 parece. Y no, bueno. Sí, profe, no, yo le digo nomás el cuestionario que ahora dictó para poder repasar de la plataforma. No. Este es un repaso de una selección de preguntas de los diversos cuestionarios, las preguntas que me parecen más importantes otra vez de los cuestionarios. Profe, Y de esto se elabora el examen parcial, ¿verdad? Que va a costar de 30 preguntas. Vamos a tratar de no salir mucho, ¿sí?
Llegamos entonces con esta clase de repaso de hoy al cuestionario número 6, según Así es, el cuestionario número 6. Y a la lección 10, alcanzamos la lección 10. A partir de la lección 11, que ya desarrollamos la vez pasada, vamos a arrancar después del examen parcial para el examen final. Vamos a repasar el 11, el 12, si es que hoy tenemos todavía Buenas tiempo. noches, profe. Sí, buenas noches. Ya tenemos el link y quería confirmar el tema del... Ya ¿Le está. ponemos repaso nada más o cómo? No, vamos a poner las colonias inglesas en América. Las colonias inglesas en América. Entonces, vamos a ver un poco si puedo escribir acá. No sé qué pasó aquí. Bueno, voy a escribir las colonias inglesas en América. Ya vamos a desarrollar, pero ahí está, las colonias inglesas en América. El tema del día, entonces, para no poner solamente repaso, porque siempre tenemos que desarrollar algo. No obstante, en la próxima clase vamos a volver a tocar este tema. Vamos a completar ahora la asistencia y vamos a desarrollar brevemente la lección 12. Muy bien. ¿Ya todos completaron su asistencia? Vamos a darle unos minutos, hasta ahí 45. Nos quedan 10 minutos para desarrollar nuestra lección, que va a ser la lección 12. Vamos a ver qué dice nuestra lección 12. lección 12 dijiste, ¿verdad, profe? Sí, lección 12. Así es. Un momentito. Un momentito, vamos a buscar de vuelta lección 12. Aquí anda. Pregunta 1. ¿Qué expresa Félix Salomón con relación a los Estados Unidos de América? Ya contestamos en nuestro cuestionario anterior, pero ahora recién lo desarrollamos. O sea que tenemos preguntas hasta la 12, pero igual vamos a meter de la 11 para el examen final. Pero ya no la lección 1 a 10. Pregunta 11. ¿Qué expresa Félix Salomón con relación a los Estados Unidos de América?
Respuesta. Félix Salomón, un historiador, ¿verdad?, expresa: los Estados Unidos de América deben ser estudiados en su origen e inmediato desenvolvimiento dentro del contexto y evolución del Imperio Británico, que es un conjunto cuya base y consistencia cambian. De hecho, los Estados Unidos tuvo su origen en lo que era Inglaterra, ¿verdad? Pregunta 2. ¿Qué categoría asume el Comité de Correspondencia Secreta y por qué órgano fue sustituido? Respuesta. Efectuada la declaración de la independencia de los Estados Unidos de América el 4 de julio de 1776, el Congreso Continental asumió la responsabilidad de las relaciones internacionales por medio del Comité de Correspondencia Secreta como órgano a cargo de los asuntos exteriores. Fue sustituido en abril de 1777 por el Comité de Asuntos Exteriores, actual Departamento de Estado. Profe, por este ejercicio era que yo me confundí, pensé que así iba a ser el examen. Ah, bueno. A este le llamamos también cuestionario, pero realmente son lecciones dictadas en forma de cuestionario, en forma de preguntas y respuestas, ¿verdad? Que tampoco quiere decir que son la respuesta perfecta, sino que lo que consideramos más importante para esta lección. Así vamos desarrollando. Muy bien. Pregunta 3. ¿Por qué se considera acertado el nombramiento de Benjamin Franklin como representante diplomático de los Estados Unidos de América ante Francia? Respuesta. Se considera acertado el nombramiento de Benjamin Franklin porque, aparte de ser conocido como un sabio y un intelectual de nota, sus conocimientos en materia política, historia y economía lo habilitaban plenamente para sus delicadas funciones. Su persona era la imagen de las nuevas ideas republicanas. Era pro para esa época, como dicen los jóvenes ahora, ¿verdad? Muy bien, ese era Benjamin Franklin. En el material van a encontrar su fotografía, o por lo menos su imagen. Pregunta 4. ¿Cómo puede considerarse el Tratado de Paz entre Inglaterra y Estados Unidos de América del 3 de septiembre de 1783? Respuesta. Puede considerarse de éxito diplomático. Debe considerarse a ese tratado de paz suscrito entre Inglaterra y Estados Unidos de América el 3 de septiembre de 1783, porque aparte de acordar la paz entre los beligerantes, Inglaterra reconoce la independencia de sus colonias. O sea, la victoria, el éxito diplomático fue para los Estados Unidos de América. Pregunta número 5. ¿Cuáles son los párrafos esenciales del discurso de George Washington? ¿Quién fue George Washington? Fue el líder de la Revolución de América y el primer presidente de los Estados independizados el 4 de julio de 1776. Los párrafos esenciales del discurso en esa ocasión de George Washington fue: la principal regla de conducta que debemos observar con respecto a las naciones extranjeras es la de ofrecerles nuestras relaciones comerciales, teniendo con ellas tan escasos vínculos políticos como sea posible. Europa posee ciertos intereses primordiales que para nosotros tienen remota o ninguna importancia. Sería una imprudencia nuestra ligarnos con lazos artificiales a las ordinarias vicisitudes de su política o a las ordinarias alianzas o coaliciones. Nuestra verdadera política consiste en mantenerse alejado
de alianzas permanentes con los mismos. Ese fue George Washington. También está su imagen en el material de la plataforma. Pregunta número 6. ¿Qué significa la expresión Manifest Destiny con respecto a la política exterior de los Estados Unidos de América entre los años 1845 y 1898? Respuesta. La expresión Manifest Destiny significa el destino manifiesto. Expresa la creencia en que los Estados Unidos de América es una nación elegida y destinada a expandirse desde las costas del Atlántico hasta el Pacífico. Forma parte del llamado mito de la frontera. Esta idea es también usada por los partidarios para justificar otras adquisiciones territoriales. Los partidarios de esta ideología creen que la expansión no solo es buena, sino también es obvia o manifiesta y certera. Esta ideología podría resumirse en la frase por la autoridad divina o de Dios. Destino manifiesto, hay imágenes inclusive de lo que es el destino manifiesto, hasta dónde le correspondía a los Estados Unidos. Pregunta 7. ¿Cuál es la actitud de la política internacional de los Estados Unidos de América y su diplomacia con respecto a las naciones del sur de la cuenca del Río de la Plata? Respuesta. Respecto a las naciones del sur, cuenca del Río de la Plata, la actitud debido a la distancia, como de acuerdo a las particularidades de cada país, tuvieron una actitud diferente. Paraguay, con características propias por ser un país mediterráneo y en el cruce de grandes ríos. Brasil, con recelo por sus límites y la libre navegación de sus ríos, donde estaban interesados Europa y Estados Unidos, que no admitían la intervención de países extracontinentales en el continente americano. Pregunta 8. ¿Qué comenta Pablo Bax Isfrán sobre el momento histórico de los países del Río de la Plata? Respuesta. Pablo Bax Isfrán, historiador paraguayo, comenta: superado como hecho histórico, el pasado colonial siguió subsistiendo como vivencia espiritual. Produjo un desnivel que desató dos fuerzas antagónicas, la una generada por las almas, la otra generada por las cosas. El Río de la Plata tenía que articularse sobre un andamiaje liberal. Mientras persistiera la actitud colonial, no había esperanza de adaptación, requisito para toda estabilidad. La independencia llevó a una desintegración gradual del ex virreinato del Río de la Plata, con el desprendimiento sucesivo de Paraguay, del Alto Perú y del Uruguay. Pregunta 9. ¿Cuál fue la decisión del presidente James Buchanan el 4 de marzo de 1857? ¿Cómo se solucionó el conflicto? Respuesta. El 4 de marzo de 1857 accedió a la presidencia de los Estados Unidos de América James Buchanan, quien determinó despachar contra Carlos Antonio López, o sea, contra el Paraguay, una fuerza expedicionaria de intimación y cobranza, 19 buques de guerra, evidente demostración de fuerza. El diferendo quedó solucionado gracias a las gestiones de Tomás de Amaral del Brasil, Urquiza y Tomás Guido de la Confederación Argentina. Se suscribió el 4 de febrero de 1859 el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre Estados Unidos de América y el Paraguay. Ese tratado nunca fue derogado, sigue vigente el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre Estados Unidos y Paraguay del 4 de febrero de 1859. Pregunta 10. ¿Cómo puede calificarse la gestión del comisionado paraguayo José Verges en Washington? Respuesta. La gestión del comisionado José Verges a Washington puede calificarse de un éxito diplomático. El gobierno del presidente Buchanan lo recibió cordialmente. El comisionado por los Estados Unidos fue el juez Asaph Johnson,
Resultado, el pleno reconocimiento a favor del Paraguay, rechazando la pretensión de Edward Hopkins. Bueno, la próxima clase vamos a hablar de estos temas para clase después del examen parcial. De momento, vamos a salirnos de estos materiales y conversar brevemente antes de cerrar la gestión. Un momentito. Profe, estas clases que son grabadas, nosotros no podemos acceder a las grabaciones, ¿o sí? Y hay una parte en la plataforma, en el curso, donde dice para acceder a las grabaciones. Yo no suelo ingresar ahí, pero entiendo que se puede acceder. Bueno, muchas gracias. Ok, y bien, estamos a 5 minutos de las 20. Les deseo éxitos, estoy siempre a las órdenes. Y por favor, si me envían un mensaje, entonces, para recordar de prorrogar los cuestionarios. Bueno, hasta mañana. Gracias. Gracias, profe. Hasta mañana. Ok, hasta mañana.